Bueno, aquí estamos de regreso en Apúntese en el 30 de la TEA. Recuerden, en Twitter, X, Facebook nos siguen como Señal UTV, Señal U y Unidiversidad. Dijimos que íbamos a hacer un repaso de lo más destacado a nivel internacional. Lo vamos a hacer con Augusto Grilli Fox, analista internacional, que lo tenemos ahí del otro lado. ¿Cómo estás, Augusto? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? Muchas gracias por el contacto. Bueno, tanto tiempo. Bueno, tal cual, tal cual. Tal cual. Bueno, queríamos hablar, estaba mirando una encuesta que había sacado Bloomberg y hablaba de los mejores sistemas de pensiones y jubilatorios latinoamericanos, y esto es una información que ha salido hace ratito nada más, y en el primer lugar ponía a Chile. No sé si coincidís con Bloomberg, pero bueno, sí vamos a hablar de el sistema de jubilaciones de Colombia, que bueno, se viene con cambios, va a ser a partir de junio del año que viene, ese cambio que va a implementar el gobierno de Colombia. Muchos dicen que es un gran logro de Petro, pero queríamos repasar un poquito de qué se trata de esos cambios que se van a dar con el sistema jubilatorio en Colombia. Bien, bueno, vamos por Chile un poquito en relación a Bloomberg y ahí nos metemos en Colombia. Básicamente hacer referencia a que por ahí el origen es el todo, en el sentido de ver cuál es la vara y el objeto de la propia de la propia referencia que se toma, ¿no? La estadística va en base a un objeto y ahí es donde justamente hay que ver cuáles son los parámetros, ¿no? Sí. Ver la jubilación final en dólares o ver cuál es la capacidad de poder adquisitivo, si hay un sistema social, cuál es el universo que alcanza el tipo de jubilación, si es un sistema solidario, si es un sistema justamente que vaya hacia un aporte privado. Son muchas las perspectivas. En relación al punto de Bloomberg, no me cabe la menor duda de que le dé una referencia positiva hacia un universo reducido. Claro. Ahí es justamente donde uno saca conclusiones en relación a qué es lo que pretende una gestión. Un gobierno que gestione para todo un país y en base a eso tome la vara, o en base a un universo único de jubilados. Claro. De ahí además vamos a discutir un montón de cuestiones específicas en cuanto a cada sistema previsional. Tal cual. Bueno, ahora pasemos a Colombia, y lo decíamos, ¿no? Tiene 4 pilares fundamentales. Déjame que lo repase y vos me vas a ampliar la información. El sistema colombiano va a ser contributivo por un lado, semicontributivo también, con ahorro voluntario y solidario. ¿Se puede pensar que es tal vez el ideal, de acuerdo, digo, a lo que ha querido implementar Gustavo Petro en su país? Sin duda que entiendo que acá hay un esfuerzo por parte de la gestión de Gustavo Petro de buscar una lógica previsional modelo, en el sentido de tomar herramientas públicas y privadas que potencien un sistema previsional que abarque a la totalidad de los posibles y potenciales beneficiarios. ¿A qué me refiero con esto? Es el universo aplicado en relación a la cantidad de años de aportes y a la edad. Sí. En el sentido de brindar herramientas para no abandonar a ningún sector, a lo cual, por ejemplo, con el modelo Chile quedan excluidos. Por ejemplo, una ama de casa que durante toda su vida cumplió funciones en su casa, llevando a cabo el trabajo diario, cotidiano, que nunca generó aportes, lo que da este sistema que plantea Gustavo Petro justamente es una ventana o podríamos decir, una pestaña de posibilidades de generar aportes estructurales para que se pueda abrazar a aquellos sectores que han sido históricamente informales. Sí. Entonces, es muy enriquecedor el concepto de entender que puede existir una posibilidad que vaya más allá de una perspectiva o pública o privada, sino que sea principalmente la que abrace a la totalidad de la ciudadanía con un concepto que sea viable en materia de aportes, pero que contenga a todas las necesidades. No es viable un sistema previsional que sea muy largo en edad o que sea muy corto en universo. Es ahí donde creo que justamente Petro da un salto de calidad. Me parece que está bueno por ahí este análisis que estamos haciendo, porque en definitiva lo que quiere es cubrir a todos y no dejar a nadie afuera. También esto que decías vos de tratar de que este nuevo sistema lo que digamos, permita es que empiece a haber más gente dentro del sistema de aportantes, pero además algo que incluso se empezó a implementar en nuestro país y tiene que ver con cómo se va a computar el aporte jubilatorio para aquellas mujeres que le han dedicado su tiempo a criar a sus hijos. Esto también está contemplado. Bueno,
mira, esto desde un punto de vista de análisis y de evaluación personal, es ahí donde creo que en la Argentina en su momento se dio un salto de calidad, en el sentido de empezar a tener una perspectiva integral y humana principalmente, en el sentido de empezar a identificar a que en muchos casos habían aportes que no se podían ver visualizados porque no impactaban, en el sentido de que había sectores que no los realizaban verdaderamente, que se producían estafas hacia los sectores trabajadores, y por otro lado porque el sistema no estaba a la altura de la necesidad de los aportantes, en el sentido de que se empezó a evaluar después la lógica de que el trabajo, por ejemplo, en este caso que estamos charlando, de la ama de casa, sea reconocido como tal. Ahora, es obligación de los actores y de los funcionarios entender de que si hay una deuda en base a la interpretación que se da, estar a la altura de la circunstancia en relación a la respuesta. Claro. Es ahí donde creo que hay que tener el criterio y la altura para poder responder ante esa necesidad y no patearla para adelante, sobre todo con la posibilidad de convertirlo a esto en una política de Estado. Política que vaya más allá de una gestión que sea de una perspectiva ideológica o partidaria y que vaya con la finalidad y el objeto de beneficiar a la masa en su totalidad. Hay algunos puntos que uno entiende son coincidentes, ¿no? Digamos, hay coincidencias con lo que es el sistema jubilatorio argentino. ¿Y por qué lo quiero destacar a esto? Porque se lo ha cuestionado por ahí, de hecho se lo cuestiona hoy por hoy más que nunca con el nuevo gobierno, el sistema de jubilaciones que tiene nuestro país. De hecho, en estos días la noticia era que se le empezaba a dar esa puntada final que era algo que quería el gobierno de Javier Milei, que era el fin a la moratoria, ¿no? Bien, bueno, se van mostrando distintos indicios. O sea, buscaron en la ley base no renovar la moratoria. Creo que hubo una interpretación, una lectura en la cual dijeron, bueno, no entró en la ley base, pero no la renovamos. Creo que ese ha sido el objeto. De hecho, ya han sido muy claros en el fin de no renovarla. Creo que no va a existir una nueva, no va a haber forma más. De hecho, yo siempre digo que lo que lo mide es el termómetro social. Yo creo que ni teniendo en cuenta el termómetro social vayan a renovar el gobierno de Javier Milei una moratoria con lo que esto representa. Tal cual. Ahora, hay que ver justamente este universo, qué es lo que representa y qué es lo que exige. A nivel global se ha dado esta discusión, sobre todo lo pudimos ver en Francia como pilar de Occidente en relación a los debates, las discusiones, a los planteos gremiales, y pudimos ver el fracaso de un Macron que durante años no pudo consensuar con más de 50 gremios y que terminó imponiendo sin ningún tipo de consenso social una reforma previsional. Hay que ver si ese es el modelo que termina buscando el gobierno de Javier Milei, porque no creo que vaya a existir sobre todo un consenso social teniendo en cuenta e interpretando lo que fueron los repudios a nivel jubilatorio con lo que fue nada más que ni nada menos que un rechazo a una actualización, que no había un aumento, sino una actualización salarial en base a la pérdida que se daba en relación a lo que ha sido la inflación. Bueno, en este sentido yo creo que las intenciones proyectadas pueden ir por el lado de una reforma final y sin duda que creo que van a poner sobre el tapete la discusión del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Bueno, veremos qué es lo que sucede, pero queríamos hacer justamente referencia a lo que va a suceder en Colombia, porque lo decíamos, ¿no? Tiene puntos de coincidencia, más allá de que viene con cambios importantes con el sistema jubilatorio, y podríamos decir que en esas coincidencias está lo mejor de lo nuestro, ¿no? De lo que tiene el sistema jubilatorio argentino. Quería pasar a otro tema, y sin duda lo hemos hablado, estamos en la etapa final de lo que es la campaña electoral en Estados Unidos. ¿Cómo ves el panorama, teniendo en cuenta que hay estados que son decisivos, ¿no? A la hora de hablar de esta elección? Los datos, 244 millones de personas van a votar en las elecciones presidenciales, pero solo entre 150.000 y 200.000 van a decidir quién va a ser presidente o no. Esas diferencias que además está la Cámara de Representantes, bueno, es distinta la manera de elegir al presidente o presidenta en Estados Unidos, pero hay 4 estados que son donde, digamos, han empezado a poner más presencia los candidatos en la campaña. Hablamos de Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. ¿Cómo ves el panorama? Porque se venía hablando en estos días de una ventaja leve para Kamala Harris, pero bueno, hay terrenos donde por ahí parece el camino más pantanoso. Teniendo en cuenta además un panorama importante que es
los trabajadores, la comunidad de inmigrantes, digo, hay como nichos en donde se entiende cada uno tiene más aceptación que otros, ¿no? Que el otro. Tal cual, bueno, mira, tomo la claridad conceptual con la que introdujiste el tema en relación a justamente la definición que plantean los estados pendulares, que se les llaman a estos estados que nombraste, que hacías referencia, en cuanto a la definición de este proceso electoral. Por ahí para la audiencia hacer referencia a que no precisamente el presidente de Estados Unidos es el que más votos saca, sino el que más representantes genera. ¿A qué me refiero con esto? A que justamente puede llegar a generar más representantes con menor cantidad de votos dependiendo del estado que vote. Y es acá donde planteo sobre los 50 estados, sobre el 51, que se genera la discusión. Hay estados ya definidos donde se sabe que van a ganar los azules, sí, que son los demócratas, y los republicanos, que son los rojos. Ahora, en estos 7 estados que hace referencia, tenemos una situación concreta que es que justamente una baja densidad de votos va a definir el electorado final por la cantidad de representantes. Es acá donde está focalizada absolutamente esta elección y donde tanto Kamala Harris como Donald Trump están buscando hacer eje y tratar de marcar la diferencia ante una elección que está marcando hoy por hoy, te diría, el eje global en materia de conflictos internacionales, pero principalmente va a terminar marcando el eje de lo que va a ser la perspectiva en materia política, social, económica y principalmente en materia migratoria y en materia de herramientas en cuanto a lo que es la perspectiva de integración, dado que hay actores que no tienen la capacidad de poder generar una autonomía en base a lo que es este proceso electoral. Y me refiero justamente a los conflictos globales que se están dando, sí, los cuales dependen absolutamente del resultado que sea el 5 de noviembre. Mira, quería hacer una cita porque Martin Byron, que es un exdirector del diario El Washington Post, está en Argentina y además es artífice de la investigación del Boston Globe que dio lugar a un tema que terminó siendo hasta incluso una película. Advirtió en las últimas horas que la democracia en Estados Unidos está en peligro. Y básicamente lo que dijo en una nota es que tiene que ver un poco con cómo se maneja Donald Trump, porque habla de utilizar las Fuerzas Armadas para, si es necesario, sacarla a las calles, esto de hablar también de discriminar a los inmigrantes. Él hablaba básicamente de los manejos que tiene y cómo quiere avanzar Donald Trump en un gobierno y decía eso, ¿no? Me llamaba mucho la atención que hablaba de la democracia en Estados Unidos está en peligro. No es el primero que habla de este tema. De hecho, Kamala Harris también lo ha planteado en algún momento. ¿Por qué se llega a esa instancia? Digo, ¿por qué es tan fuerte esa postura de quienes obviamente no son admiradores de Trump, más allá de Kamala Harris, que es su oponente? ¿Por qué se llega a hablar de esto con tanta fuerza? Bien, mira, principalmente entiendo que a Donald Trump le ha costado la división de poderes, le ha costado la democracia como es interpretada en su expresión del funcionamiento de esa división de poderes, y es ahí donde hace eje, que de hecho sus principales socios, o podríamos decir jefes de Estado con los cuales tiene empatía, también les ha costado, como lo es Benjamin Netanyahu, como lo ha sido Víctor Orbán en Hungría, Marine Le Pen, el propio Boris Johnson. Si bien no ha sido jefe de Estado, pero Santiago Abascal es el representante de una neoderecha en España, Giorgia Meloni en Italia. Bueno, son actores que representan una lógica que le cuesta la división de poderes. Esto lo supedito a nivel global porque son matices similares en materia de migración, en materia de trabajo, en referencia a lo que es un discurso absolutamente confrontativo y el cual busca justamente identificar y representar en base a lo que es el distanciamiento. No hay un discurso empático, no hay una contención en estos planteos, y es ahí donde un Donald Trump, que ya no es un outsider, donde ya es una persona de la política, trata de reinventarse o de renovarse como una propuesta de algo que ya no es tan innovador. De hecho, cuando uno toma el libreto del propio Javier Milei, ya tiene la posibilidad de anticiparse algunos pasos en el sentido de que toma estas facciones tanto de Jair Bolsonaro,
de Donald Trump. O sea, es un modelo que le da su identidad a cada referente, pero que tiene las normas bastante estructuradas. Augusto, ¿qué tan importante es el rol que hoy está cumpliendo Elon Musk en la campaña de Donald Trump? Porque digo, se ha pronunciado abiertamente a favor de él e incluso en las últimas horas hablaban de la influencia que obviamente ejercen las redes sociales, pero que incluso hasta económicamente estaba esa versión de que ofrecía una recompensa a aquellos que apoyaran a Donald Trump. ¿Qué tanto hay de cierto en eso y cuánto juega ese apoyo? Bien, en cuanto a lo cierto, creo que es bastante relativo porque ahí lo que tienen que dar las condiciones de una investigación son justamente las estructuras judiciales, principalmente en los Estados Unidos. Si bien hay indicios de que esto puede ser una variable, es ahí donde se reconfigura una discusión a nivel global en relación a lo que es un injerencionismo o no. ¿Es injerencionismo que un jefe de Estado se manifieste a favor de alguien o no? Y es injerencionismo que se manifieste a favor o no de alguien, un referente empresario que tiene una perspectiva ideológica muy marcada y muy clara. Bueno, son discusiones que creo que va a haber que actualizar y va a haber que redefinir, sobre todo en un marco en el cual hay un contexto de conflictos globales que juegan con los intereses de estos actores que acompañan a dichos actores, ¿no? O sea, Elon Musk es un determinante los resultados a nivel global en los contextos eleccionarios en base a las inversiones que él vaya a generar. O sea, en Argentina, ¿él hubiese generado las inversiones que está planteando si hubiese ganado Sergio Massa? Y yo creo que no. Bueno, tal cual, sin duda. En su momento, en Bolivia, él jugó un factor determinante para acompañar lo que fue la caída del gobierno de Evo Morales. Definitivamente sí. Bueno, es ahí donde hay un nuevo marco que hay que ver dónde los actores se empiezan a hacer cargo, que creo que se ha dado una situación distinta en Brasil, donde justamente la Corte se ha manifestado, donde se da una estructura que plantea un parate más allá de la presión de los medios de comunicación y de los distintos sectores empresarios para poder dar un orden jurídico a lo que son los actores a nivel global, que representan intereses muy reales en un país nada más ni nada menos como Brasil, que tiene casi 220 millones de habitantes. Tal cual. Bueno, Augusto, te voy a pedir que te quedes ahí con nosotros. Vamos a ir a una pausa, una cortita, para enseguida volver con otros temas importantes, que es la imagen de Milei en el exterior, cómo lo ve el mundo, ya a 10 meses de iniciada su gestión, y también la visita de Victoria Villarroel, la vicepresidenta, al Papa Francisco ahí en el Vaticano. Así que quédate ahí, nosotros ya regresamos, ¿te parece? Por supuesto. Bueno, nos quedamos entonces. Vamos a ir a una pausa. Ya volvemos porque seguimos analizando estos temas que son fundamentales, ¿no? Cómo nos ven en el mundo después de la llegada finalmente de Javier Milei al poder. Enseguida lo analizamos con Augusto Grilli Fox. Ya volvemos.